¿Qué es economía circular? Bueno, vamos a comenzar conversando del concepto, porque eso es la parte medular de lo que vamos a hablar ahora. Y es básicamente que la economía circular es un concepto, es un modelo económico de negocio que forma parte de un concepto más general que es el desarrollo sostenible. Y entendemos como desarrollo sostenible el desarrollo que satisface necesidades sin comprometer los recursos y posibilidades del futuro, de las personas que vienen detrás de nosotros. Y el desarrollo sostenible tiene tres ejes principales. El primer eje es la sostenibilidad económica, que tiene que ver con el crecimiento económico sostenible en el tiempo que genere riqueza y una distribución de esa riqueza. La sostenibilidad social, entendida como el fomento y el desarrollo hacia las personas, las comunidades y en general hacia un país, buscando un nivel y una calidad de vida superior. Y el tema relacionado en la tarde de hoy, que es el tema de sostenibilidad ambiental, que es básicamente el uso de fuentes de energía limpias y la utilización de recursos en forma más eficiente. La economía circular y también está en la estrategia no solo del país, sino a nivel mundial. Y aquí podemos ver en los ejes temáticos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas cómo hay temas relacionados con lo que vamos a hablar hoy, que es con energía, con clima, con vida submarina, con ecosistemas. Básicamente el aceite toca todos estos y un buen uso y manejo de un residuo como el aceite usado es muy importante, ¿verdad? Como parte de esta estrategia mundial. Ok, entonces, ¿qué es economía circular? Bueno, la economía circular es un modelo de producción y de consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, renovar, reciclar productos existentes de forma tal que se puedan usar muchas veces y de esa forma crear un valor añadido. Ese es el concepto teórico de economía circular y van a ver cómo de la teoría pasamos a la práctica. Otro de los objetivos de la economía circular es extender el ciclo de vida de los productos, reducir residuos. Y bueno, hay un contraste de lo que es esta definición con el modelo tradicional de economía lineal, que es use y deseche, ¿no? Use y tire o deseche. Entonces, esa es en forma gráfica lo que es una economía lineal. En el caso de lubricantes, pues se extrae el recurso de un pozo petrolero, una plataforma marina, en un desierto, etcétera, en algún lugar donde hay un pozo petrolero, se produce, se distribuye, se consume y va a parar, en el mejor de los casos, a un horno como un combustible alternativo, con el problema de que ese combustible se va a quemar y va a emitir partículas nocivas al ambiente. Bueno, en contraposición a lo anterior, el proceso de economía circular para la producción de lubricantes es muy sencilla y se recolecta el aceite usado en camiones cisternas, se llevan a una planta donde se refina. Acuérdense que ya ese aceite ya fue refinado una vez cuando salió del pozo petrolero. Entonces el proceso se llama refinado. En el proceso de refinamiento se saca aceite base que se mezcla con aditivos. Una vez que se mezcla con aditivos ya es producto terminado y se puede vender el lubricante. Es un lubricante de tan buena calidad como un lubricante hecho a partir del crudo que sale de un pozo petrolero, con la ventaja de que no se usó un recurso no renovable. Ok,
tema de la economía circular en aceites lubricantes también tiene un impacto a nivel local y toca los ejes número 3 de reducir el impacto ambiental en el transporte de carga, modernizar el sector industrial y un sistema de gestión integrada de residuos con una planta, y ahora vamos a hablar de eso, que el país va a tener una planta de refinamiento, la primera en Centroamérica y el Caribe. Y bueno, los beneficios que ya hemos estado hablando un poco es básicamente en la economía circular, en el tema del aceite usado, es que hay una reducción en la generación de residuos, se reducen las emisiones de CO2, es un proceso más limpio, vamos a ver un poco más adelante cuál es el proceso. A nivel de país hay una seguridad en el suministro de materias primas y recursos no renovables. Y eso básicamente es que podríamos eventualmente parte de todo el aceite que se importa producirlo localmente. Este proceso disruptivo, pues eso hace que haya más competitividad en el mercado, es una forma de innovar a nivel de manufactura y de procesos y genera empleo y crecimiento económico. O sea, por todo lado que se vea, es un proyecto muy interesante para el país. Otros conceptos que quiero compartir con ustedes es básicamente a nivel mundial se habla ya de una ecoconcepción que es desde el diseño de un producto, bueno, cuál es el impacto ambiental que va a tener ese producto a futuro, cuál es su ciclo de vida, cómo podemos integrar el residuo como una materia prima para otro proceso. El concepto de ecología industrial, es decir, se establecen modelos, zonas industriales donde el residuo mío sea materia prima para otra empresa. Ya estamos encadenando procesos en una misma zona para evitar grandes traslados de materias primas. Y la economía de funcionalidad, que es muy interesante, que es básicamente la venta de un servicio, es básicamente el servicio que yo puedo estar usando, o el residuo que yo tengo, lo puedo entregar como una forma de compra del mismo residuo en forma en este caso, de un lubricante nuevo, y eso también es una economía circular 100%. Otros conceptos interesantes es, bueno, el segundo uso, o es básicamente que los residuos se pueden usar para materias primas varias veces para otros usos. Lo que hacemos, la reutilización, es básicamente los productos que todavía tienen cierta vida útil, se pueden seguir utilizando, se pueden utilizar ya sea para producir productos similares u otros. Algo que nosotros hacemos poco, que es reparar las cosas que ya están viejitas o que no sirven, es darle una segunda vida a los productos. El reciclaje, que es una excelente forma de aprovechar residuos, y la valorización con fines energéticos, que en el caso del lubricante es utilizar ese lubricante como un combustible alternativo. Les voy a pasar un video corto de lo que hacemos en Metalud. ¿Se ha preguntado qué pasa con el aceite de su carro cada vez que lo cambia? ¿Se desintegra espontáneamente? ¿Se envía al espacio? No. Actualmente en Costa Rica hay solo dos formas de deshacerse del aceite de carro usado. Una, tirarlo al caño, que va a dar al mar, que lo contamina. ¿Cuánto lo contamina? Imagínese que un galón de desecho contamina el agua que 50 personas podrían utilizar durante toda su vida. 2. Quemarlo, la misma tragedia del mar, pero en el aire que respiramos.
Pero hay una tercera opción, re-refinarlo. El re-refinamiento es un proceso que se está usando en el primer mundo para producir aceite de mejor calidad y con cero impacto en el ambiente. Y ahora con Metaloop lo tenemos por primera vez en Centroamérica. ¿Cómo funciona Metaloop? Usted cambia su aceite. El aceite usado lo re-refinamos hasta convertirlo en aceite nuevo. Este aceite no solo es mejor para su vehículo porque ha sido repurificado, sino que además es más económico y tiene cero impacto en el ambiente, ya que el 100% se reutiliza. Eso quiere decir que su carro gana, su bolsillo gana y, más importante, nuestro planeta gana. Metaloop, cambie más que su aceite. En ese video corto, yo creo que ejemplifica bien lo que hacemos y un proceso de economía circular muy interesante que está funcionando. Nosotros somos recolectores de aceite, tenemos los permisos de SIGREP, del Ministerio de Salud, de MINAE, y nos hemos dado cuenta que las empresas, cuando les recolectamos el aceite, nos dicen: por favor, háganos el favor y nos recogen los filtros, los trapos, cartones, aerosoles, envases, plásticos, llantas, baterías. Entonces, nos hemos ido recolectando y nos hemos especializado en lo que son residuos peligrosos y contaminados, de forma tal que todos estos residuos de acá nosotros también los estamos recolectando en la actualidad. El proyecto nuestro es un proyecto muy interesante, es un proyecto disruptivo en la economía, es un proyecto muy agresivo y es el de desarrollar una planta industrial para refinar aceite en el país. Aquí les dejo con este video que habla por sí solo. Esa es la planta. Vamos a estar ubicados en el Parque La Ceiba, en Colombia. Esos son los tanques donde se almacenan los diferentes tipos de aceite, lubricantes y de productos finales. Estas son las torres de destilación. Esa es la parte de filtrado por arcilla. Este es el andén de carga todo. Parte del consumo de energía en paneles solares. Y esta es la parte donde se hacen las mezclas de equipos. Laboratorio de control de calidad.
24 horas al día. Ok, bueno, como ven, es una planta de primer mundo con la más alta tecnología de proceso. En el mundo no hay muchas plantas como estas, sin embargo, el proveedor de la tecnología tiene en operación alrededor de unas 15 de estas plantas alrededor del mundo. Entonces es una tecnología muy probada y es de los diferentes sistemas, es el sistema más eficiente. Dentro de nuestra responsabilidad como gestores ambientales, nosotros entregamos certificados ambientales cada vez que hacemos una recolección de aceite. Eso es muy importante para la documentación del buen manejo que se haga del residuo. Algunos datos de la planta: una inversión cerca de $10 millones, empleos directos a 50 personas, una capacidad de procesamiento mensual de unos 350,000 litros. Los productos que se pueden hacer en esa planta son aceite base, que es la base para hacer lubricantes, y extendedor asfáltico, que es esa brea que usan las empresas constructoras a la hora de hacer carreteras, y vamos a operar en régimen de zona franca. Y eso está en Orotina. Alguna información de nuestros procesos. Básicamente, nosotros somos distribuidores de aceite y hemos ganado la licitación de Incofer. Entonces, Incofer, dentro de sus trenes, si pueden ver aquí, este triangulito verde es básicamente esto. Es este sello nuestro, que nosotros ponemos la cantidad de toneladas de CO2 que reduce al usar un aceite como el de nosotros, hecho en un proceso de economía circular. Bueno, ahora les voy vamos a entrar un poquito más en materia técnica, hablando de qué es un lubricante. Bueno, los lubricantes son sustancias sólidas o líquidas o semisólidas que sirven para reducir el rozamiento entre piezas, o sea, la fricción y de los mecanismos en movimiento, ¿verdad? Estos son algunos de los tipos de productos relacionados con el estado del lubricante. Y para que sepan, el lubricante, lo vamos a ver, o el crudo que sale de los pozos petroleros, tiene 3 grandes divisiones: parafínicos, que básicamente es un tipo es una molécula, es un tipo de aceite, de crudo, que se usa en motores, en turbinas, para hacer aceites sintéticos y lubricantes marinos. Está el nafténico, que es para básicamente aceites hidráulicos, transmisiones automáticas. Y bueno, el aceite usado tiene componentes contaminantes. Tiene componentes contaminantes que lo vuelven una sustancia peligrosa. Esto de acuerdo al Ministerio de Salud y organismos internacionales. Entonces, siendo una sustancia peligrosa, bueno, ¿por qué es tan peligroso el aceite? Bueno, por presencia de sustancias tóxicas y metales. Recuerden que el aceite a altas temperaturas dentro del motor, básicamente es la función evitar la oxidación y evitar el calor que puede causar fricción. Entonces se generan en ese proceso metales. Entonces metales pesados que contaminan. En el agua sabemos que el agua y el aceite no se llevan. Entonces el aceite dentro del agua pues hace una película impermeable que no deja que haya una buena oxigenación. En el aire sabemos que esas toxinas de metales pesados y de azufre son nocivas para la salud, y en la tierra también pues eso contamina, ¿verdad? El aceite, por su composición,
dura muchos años en degradarse. Hablamos de que es tóxico y que pues el tema es que como sustancia peligrosa sabemos que no siempre tiene la mejor disposición. Un poquito de información para que ustedes entiendan lo importante del mercado de lubricantes. El mundo consume 44 millones de toneladas de lubricantes anualmente, aproximadamente con un valor de 156 mil millones de dólares. Eso es lo que este es el tamaño del mercado. Producir aceite refinado es 80% más barato que el aceite de fuente virgen. Eso es una gran noticia y es parte también de la propuesta de valor nuestra a la hora de iniciar los trámites para una planta de refinado en el país. Y esta es una información también muy interesante, que se reduce aproximadamente 1 kilogramo de emisiones de CO2 por cada litro de aceite refinado. Ahí tenemos otra de los grandes impactos ambientales de la economía circular en lubricantes. Y para que ustedes también tengan una idea, el país importa para consumo alrededor de 3 millones de litros de lubricantes por mes. Este número tiene lubricantes de motor, hidráulicos, transmisión y aceites especiales. ¿Por qué es tan ineficiente el petróleo o sacar aceite de un pozo petrolero? Si ustedes me siguen el cursor, de un galón de un barril de 42 galones de crudo, únicamente se sacan 0.5 galones de lubricantes. Es decir, se necesita 84 barriles de petróleo crudo para sacar un barril de aceite base. Mientras que si lo refinamos, si lo recolectamos como aceite usado y lo pasamos por la planta, ocuparíamos básicamente 1.25 barriles. Se pueden imaginar la huella ambiental del ahorro, la reducción dentro del proceso de CO2 que hay entre un proceso y otro. Bueno, aquí lo pueden ver en este gráfico también. Esta es la cantidad de CO2 equivalente por galón de aceite base producido. Es decir, por cada galón de aceite base producido, en el proceso de refinado tenemos aproximadamente 2.3 kilos de CO2 equivalente, mientras que en el proceso normal, básicamente estamos hablando de casi 13 kilos de CO2 por galón, es decir, es 6 veces más contaminante. Bueno, como les comentaba, este es un modelo puro de economía circular y nosotros somos pues, una empresa que distribuye lubricantes en el país con marca Metalub. Son marcas mundiales, es decir, tienen todas las certificaciones necesarias para competir en el mercado. Tenemos las certificaciones de las principales marcas, como ustedes pueden ver ahí, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Volvo, Renault, Mercedes-Benz. Trabajamos con todas las marcas. Tenemos una gama muy completa de aceites de transmisión, de motor, de hidráulicos, de coolant. Todos estos hechos a base de aceite usado, pasado por un proceso de economía circular de refinado, ¿verdad? Bueno, aquí son algunas marcas al que nosotros le vendemos aceite para que vean que sí se puede, que la economía circular puede ser rentable, puede ser económicamente un modelo de negocio sostenible en el tiempo. Y bueno, ahí está mi correo.
y el teléfono de la empresa, pues ustedes quisieran algún tipo de información de esta presentación, o bien les llama la atención empezar a usar aceite metalurgo en sus vehículos, en las flotas comerciales. Nosotros hemos estado muy activos y tenemos contratos y acuerdos con algunas municipalidades, de forma tal que los patentados municipales, nosotros somos los gestores autorizados de ellos. Entonces vamos a recolectarles aceites. La empresa tiene camiones cisternas para recolección de aceite a nivel nacional, y bueno, estamos preparados para, si Dios quiere, el próximo año podamos tener la planta en el país operando. Y bueno, con esto me despido. Yo sé que van a haber algunas preguntas y con todo gusto las podemos contestar, Pilar. Muchas gracias, don Orlando. Muy interesante el tema de los aceites lubricantes, y que estoy segura que va a ser de mucho provecho para los que están participando aquí a esta actividad. Voy a compartir algunas de las preguntas que han estado realizando. Pregunta Ana Laura Pineda: ¿cómo puedo yo darme cuenta qué hacen en el taller donde cambio aceite? Me gustaría que tuvieran una certificación, un logro, algo que indique que ese taller entrega el aceite. Bueno, es una excelente pregunta. La única forma de que usted se dé cuenta qué hacen con el aceite es solicitándole un manifiesto o una certificación de un gestor, donde le entregue y le dice que se le recolectó tanta cantidad de aceite. Es la única forma. Si el taller no tiene un manifiesto o un certificado por parte de un gestor, téngalo por seguro que lo debe estar entregando a un recolector ilegal, o lo debe estar botando en algún lugar, que sería el peor de los casos. Pero en ambos casos es incorrecto. Si no tiene un certificado de un gestor autorizado, no está haciendo una buena gestión del residuo. De Fraser Rojas: el aceite que se refina tiene un mayor costo de producción, es decir, ¿es viable en varios sentidos, tanto económico como ambiental? Gracias. Bueno, ambiental es, sin lugar a dudas, es lo más interesante. En la comunidad europea, en lugares como California y otros países como Australia, el aceite del gobierno, el aceite federal, es básicamente aceite de economía circular o aceite refinado, y tiene un costo menor de producción al aceite convencional que viene de fuentes vírgenes. Y la otra pregunta que me hizo es en cuanto al impacto ambiental. Tiene un impacto aproximadamente de 6 kilogramos de CO2 por galón producido de aceite. Es decir, el modelo tradicional de producción produce 6 veces más CO2, produce 6 kilos de CO2 más que si refina el aceite. Dice Guillén: ¿cuál es el tratamiento que se le da a los residuos de proceso de refinamiento? Interesantísima la pregunta, y siempre la hacen, ¿verdad? Eso me indica que pusieron atención y que están muy preocupados de los subproductos. Imagínense que les decía que los productos de la planta del refinamiento, primero, que no tiene chimeneas, ¿verdad? Los productos son, el proceso es un proceso de destilación al alto vacío, y los subproductos básicamente son aceite base, se produce un poco de combustible que se le inyecta al proceso,
y sale una brea asfáltica que se llama el extendedor asfáltico, y ese se le va a vender a las empresas constructoras para que hagan carreteras, ¿verdad? Entonces no tiene ningún subproducto que contamine, no todo se usa dentro del proceso. Pregunta Marce Jiménez, ¿qué tipos de aditivos son los que se le agregan al aceite? Durante el proceso de refinamiento, ¿qué tipos de residuos se generan? ¿Cómo gestionan los materiales extras que recolectan de las empresas, los filtros, las baterías y los materiales contaminados? Bueno, todas son, me alegro que estén haciendo tan buenas preguntas. Bueno, los aditivos son aditivos que se compran y son los que se le echan al aceite base. Vamos a ver, el aceite base es el aceite Mennen. El aceite Mennen es aceite base con perfume. Acuérdense que son derivados del petróleo. Entonces, una vez que se hace el aceite base, se hacen los aditivos y es como hacer una limonada. Si yo le echo al aceite base, que en este caso sería el agua, si le echo muchos limones, queda una limonada muy cargadita, entonces eso podemos decir que hicimos un aceite para diésel. Si en vez de limones le echamos naranjas, podemos decir que hicimos un aceite para gasolina. Si le echamos a esa misma agua otro tipo de aditivo, para seguir con este ejemplo, si le echamos, qué sé yo, sandía, por ejemplo, hacemos aceites de transmisión. Si a ese aceite base le echamos otro tipo de aditivos, hacemos aceite hidráulico. Entonces, los aditivos se consiguen en el mercado y los aditivos son los que se degradan. Vean qué interesante. El aceite base se puede refinar en forma infinita. Por esto es un proceso de economía circular muy puro, porque el aceite tiene una composición más o menos de 80% aceite base y 20% aditivos. Los aditivos son los que se degradan dentro del motor, pero el aceite base nada más se ensucia. Por eso es que se filtra, por eso es que se limpia y por eso es que se rescata el aceite base. Entonces, y la otra pregunta, que qué hacemos con los demás productos, trabajamos con otros gestores especialistas en ese otro tipo de residuos. Entonces nosotros recolectamos y entregamos a otros gestores autorizados para que hagan la gestión responsable de los filtros, de las baterías. Las baterías tenemos un acuerdo comercial con PB Metals, que es la empresa. Ahí van a disculpar la rayería. Tenemos acuerdo comercial con PB Metals, que son los que hacen la gestión de las baterías. Tenemos acuerdos comerciales con Funde Llantas, que es la fundación que recolecta llantas en todo el país. Entonces nosotros les entregamos las llantas a ellos. Y los demás residuos de filtro, de trapos, cartones, plásticos contaminados, los entregamos a otro gestor. Pregunta Fraser Rojas. En caso de querer utilizar agua que se encuentre cerca de una planta de aceite refinado para un proyecto de hidroponía o acuaponía, ¿es seguro en cuanto a inocuidad? Bueno, hasta el momento Setena no ha dicho lo contrario. Nosotros pues tenemos estudios de Setena y nosotros no creemos que vaya a haber algún problema con eso. Pregunta Cristina Chavarría, ¿dónde realizan el refinamiento? Se hace en Estados Unidos ahorita. El refinamiento se hace en una planta en Estados Unidos. Pregunta Jennifer Álvarez, ¿en Costa Rica no hay alguna otra empresa que funcione de forma similar al Metalub? Nosotros no tenemos conocimiento de que haya alguien que refine el aceite. Hay otros recolectores de aceite, sin embargo, el proceso de refinado, como nosotros lo entendemos, de economía circular, no. Nosotros no tenemos conocimiento que exista. Pregunta Marce Jiménez, ¿cuántas veces se puede refinar un aceite? Infinitamente. Acuérdense lo que les decía, que el aceite se recupera
alrededor de un 80% de ese aceite, el 20% eran aditivos, ¿se acuerdan? Ese 80% que se recupera se puede refinar en forma infinita. Pregunta Belki, ¿cuándo estaría operando la fábrica en Orotina? Bueno, obviamente que no contábamos con COVID, con el coronavirus. Sin embargo, creemos que para el próximo año, para finales del próximo año, estaríamos ya con la planta lista en Orotina. Pregunta Keylor Azofefa, en el mercado, ¿cuáles son los aceites que ustedes comercializan? ¿Tienen un logo en específico para que las personas sepan que es refinado? Bueno, nosotros la marca que manejamos es marca Metalub, y básicamente nuestro negocio es de B2B, o sea, de negocio a negocio. Entonces nosotros tenemos muchos clientes grandes, por ejemplo, le puedo hablar de rentacars, de automercados, de INSA, muchas piñeras que tienen equipo agrícola nos compran aceite, y el aceite lo comercializamos con marca Metalub. Pregunta José David, ¿la empresa puede compartir los resultados de los análisis de laboratorio de las emisiones de gases de un vehículo usando el aceite? Excelente pregunta también. Vamos a ver, imagínense que nosotros cuando prospectamos y visitamos un cliente nuevo, lo primero que le decimos es, permítanos hacer pruebas de laboratorio con nuestro aceite. Entonces, eso es el primer punto para nosotros, porque nos encanta compararnos con otros aceites, porque los análisis de laboratorio siempre salen igual o superiores al aceite que están usando, por una sencilla razón. Cada vez que usted refina el aceite, cada vez que usted lo pasa por un proceso de refinado, está haciendo más puro la base. Entonces es un aceite con una alta viscosidad a la hora de que sale ya de la planta de producción. Entonces son aceites muy robustos, son aceites que si con el aceite convencional los estaban cambiando el aceite cada 10.000 kilómetros o cada 300 horas, con nuestros análisis de laboratorio hemos podido comprobar que pueden extender la frecuencia de cambios hasta 12.000, 13.000 kilómetros y hasta 400, 450 horas. Por eso sí, claro, esa es parte fundamental de nuestra estrategia de ventas, es poder entregar pruebas de laboratorio donde se compruebe la calidad y las bondades del aceite. Bueno, me queda de momento una última pregunta. ¿Cómo podemos saber cuántas veces ha sido refinado un aceite? No, es que no se puede saber, porque no importa las veces que se refine, siempre se va a mantener la misma calidad. Se puede refinar infinitamente, ¿verdad? O sea, no hay un contador que diga ese aceite lleva 100 refinadas o 200, ¿verdad? Cada vez que se refina sale un producto de altísima calidad, inclusive mejor que el anterior todavía. Aquí tenemos una pregunta más. Dice Alejandro Hernández, ¿cómo se pueden tratar los aceites derramados en parqueos de empresas rent-a-car y que son arrastrados por escorrentía? Bueno, eso es responsabilidad de cada empresa. Sin embargo, hay productos, hay unas arenas que entrapan el aceite y nosotros las recolectamos también. De hecho, nosotros damos también unos primeros auxilios cuando hay algún derrame. Nosotros vamos y limpiamos el aceite, se recogen con esas arenas que a su vez se entregan a un gestor que las procesa y las dispone correctamente. Pero sí se puede, hay unos productos que limpian y básicamente lo que hacen es que entrapan la molécula de aceite. Dice Keylor Azofefa, en el mercado entonces, ¿cuál sería el aceite refinado que ellos pueden buscar para no consumir otro aceite? Bueno, marca Metalub, nos tienen que buscar, pero ya les digo, nosotros no estamos, los canales de comercialización nuestros no son bombas, no son lubricentros.
básicamente nosotros nos enfocamos a clientes corporativos. Pero, sin embargo, si ustedes tienen vehículo particular o en la misma empresa donde trabajan, quisieran que nosotros los visitemos o bien hacer alguna compra, nosotros en el site nuestro, en el website, se pueden hacer compras en línea de aceite. Nos pueden visitar en La Uruca, que tenemos un lubricentro, o bien se los podemos entregar a domicilio cuando es más de un estañón. Podemos hacer entregas de aceite también. Y la marca es Metalub. Perfecto. Bueno, ahora yo creo que esas son todas las preguntas que han hecho hasta el momento. Muchísimas gracias por su anuencia y compromiso a todos ustedes que han participado de esta charla. Ha sido bastante buena la convocatoria, incluso las preguntas han sido bastantes. Y de parte de la comisión organizadora, de verdad les extendemos un profundo agradecimiento a todos los que han colaborado para que se pueda hacer esta actividad. Bueno, y a ustedes las gracias, a todos los que estuvieron también acá. Y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues ahí está mi correo, con todo gusto, a la orden. Para recordarles a todos, todavía para el día de hoy todavía quedan 2 charlas, una ahorita a las 3 de la tarde sobre reciclaje y aprovechamiento de aceite usado de cocina, y una charla sobre movimientos ambientales y participación ciudadana, por si gustan participar. Los enlaces se encuentran en las redes sociales de Facebook del Parque Marino del Pacífico y de la Red Interinstitucional y Comunal Pro Punta Arenas, la UCR y la UTN. Y igualmente toda la semana seguiremos con actividades. Entonces les agradecemos mucho la participación y